Panamá Hoy. Bien, el día de hoy se tiene estipulado, programado, establecido, reiniciar, retomar las negociaciones o las conversaciones en esta mesa única del diálogo que pues media la Iglesia Católica y en la que el gobierno nacional y la contraparte, que son los sectores populares, Suntrax, sector docente y trabajador, están pues en el desarrollo de la misma. Se han dado muchas consideraciones alrededor, tanto del sector privado como de otros en el país. Esta mañana tengo la oportunidad, pues una vez más, de conversar con Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, con quien sería oportuno hacer un balance, Saúl, hasta la fecha del establecimiento de lo que se reconoce como acuerdos desde la mesa, pero que fuera de ella al sector privado que involucra precisamente parte de estas decisiones, desconoce. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Un saludo a ti, a todos los que contigo están laborando, a la población que nos está escuchando. Y a los cibernautas que asistirán de alguna manera a esta entrevista. Así es. Gracias por la oportunidad. Quiero, a la primera pregunta que tú haces, decir lo siguiente. Aquí los empresarios de los oligopolios y los monopolios, de los alimentos, medicamentos, de la energía eléctrica y adicionalmente de las cosas básicas que el pueblo consume, ellos no se reúnen con nadie para subir los precios como lo suben estratosféricamente al pueblo panameño. Ellos no van a un diálogo para imponernos los precios o sobreprecios de 600, 400, 500, 1000% por encima del valor real de los medicamentos. Yo no recuerdo que ellos pidan diálogo para eso, por un lado. Por otro lado, la actitud de los empresarios de chantaje. Ese chantaje y amenaza al pueblo panameño de incrementarle los precios, como lo están haciendo en estos momentos, que ya está caro, de los alimentos. Y además de eso, de desabastecer el mercado y de, adicionalmente a ello, amenazar públicamente, es un acto delincuencial. Eso está tipificado en la Constitución política que ordena a la ley, y en este caso a la ley penal, a regular esta materia. Aquí hay un abuso claramente contra el pueblo panameño por una avaricia imparable de estos carteles mafiosos que están poniendo precios por encima de su valor, y la resistencia que tienen, a nuestro entender, es que no debe haber justicia social para el pueblo panameño. Y fíjate que no se trata de diálogo. Ellos han estado en todos los diálogos, ha habido dialoguitos por haber, y todas estas medidas se le han avalado en contra de la mayoría del pueblo panameño. Aquí estamos hablando de cosas objetivas: el precio de los alimentos, el precio de los medicamentos, el precio de la energía eléctrica, el precio del combustible, que son cosas básicas que el pueblo requiere para su subsistencia. Entonces, naturalmente, esta situación es una situación aberrante, la de ellos, porque es pretender desconocer que lo que el pueblo está reclamando no es correcto, y realmente la amenaza esta con la cual han estado en sus propios medios de comunicaciones corporativos, las grandes medios, entonces han estado en esta actitud. A duras penas hemos logrado alcanzar acuerdos, digamos, parciales con el gobierno en materia, por ejemplo, de alimentos. 72 artículos. Recuerden que el gobierno llegó a la mesa con 18 artículos. En la discusión, eso logró llegar a 72 artículos entre alimentos, vegetales, artículos de aseo personal y artículos de limpieza del hogar. Pero ninguno de esos 72 artículos ha llegado a la vida real de los panameños. ¿Y qué ha ocurrido? Los empresarios, primero, han empezado a no permitir que esos artículos lleguen. Segundo, a escasearlos. Y tercero, a seguir subiendo los precios en todos los supermercados. Entonces, esto es una clara violación a un acuerdo firmado donde el gobierno en el punto 5 y 5.1 acordó que estos productos iban a llegar
a supermercados, a barroterías, mini super en todo el territorio nacional. Con el tema del combustible, por ejemplo, hemos logrado, en efecto, que se bajara el precio, pero había una serie de requisitos. Querían decirle a la gente que tenía que pagar la boleta, que el registro único vehicular, que, en fin, toda una serie de requisitos que al final solo quedaron en el tema de la cédula y la placa. Pero incluimos ahí a quién, a los pescadores, incluimos ahí a la gente que trabaja con su motosierra, con las huiras, etcétera, la gente del agro, el pequeño, el mediano productor del agro, que ellos no van a llevar los grillos, la rastra, etcétera, para echar el combustible, sino que ellos tienen que irlo a comprar. Y hay una serie de quejas y de problemas, que el sistema se cayó, que piden todavía registro único vehicular, en fin, hay toda una serie de problemas y quejas. Con relación a los medicamentos, hasta el día de antenoche, el gobierno dio a conocer un listado de 170 medicamentos, que en realidad no ha dicho cómo es que se van a adquirir esos medicamentos. Ya usted ha visto la reacción de algunas pequeñas farmacias que se quejan de qué cosa, del precio de las mafias, de los carteles que importan, porque ellos le imponen el precio a las pequeñas farmacias y obviamente no le dan márgenes de rentabilidad. Y no se ha querido atacar este problema de fondo. Atacar este problema de fondo significa, en efecto, traer medicamentos del exterior, traerlos en masa al país, tanto para la Caja de Seguro Social como para el MINSA, pero también para que se puedan importar a las empresas pequeñas en precios que obviamente son razonables y que dejan márgenes de ganancia. Entonces, en el tema de la energía, por ejemplo, el gobierno no hizo ninguna propuesta de bajar el precio de la energía al pueblo. Se mantuvo en toda la discusión de este tema en función de que la única forma de bajar la energía es seguir subsidiando a los grandes capitales transnacionales que la controlan. Y este problema de subsidio a los empresarios para mantener su margen de ganancia, nosotros estamos totalmente en contra de eso. Si el petróleo, las petroleras tienen precios exorbitantes, ¿por qué hay que seguir manteniendo esos precios con los impuestos del pueblo panameño? Aquí lo que hay es que bajar los precios y congelarlos, de lo que nosotros hemos manifestado una y otra vez en función de que los márgenes de ganancia sean razonables. Discutimos el tema de la Caja de Seguro Social, hemos planteado que tiene que haber un diálogo real, un diálogo donde estén todos los sectores, partir de cero, y ellos simplemente le han dado vuelta a eso no tiene ninguna complejidad. Pero como ya ellos tienen acondicionado el diálogo de yo con yo, entonces ellos obviamente no quieren desmantelar ese diálogo, que lo que persigue es lo que ya hemos denunciado con anterioridad, cargar una vez más paramétricas, cargar una vez más el costo del seguro social a la población. Así que es lo que hemos discutido hasta ahora con ellos, y las respuestas no han sido ni inmediatas, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, en su inmensa mayoría. Ahora, por lo pronto se espera que se retome la mesa única del diálogo para el día de hoy. Se ha pedido incluso el traslado de la misma hacia la ciudad capital. ¿En qué contexto se daría? ¿Tienen ya pues una hora programada para el inicio de esta convocatoria? ¿Y qué se espera en primera instancia? Que haya respuestas puntuales en materia de luego de este receso. Es lo que hemos estado exigiendo, respuestas concretas. Por ejemplo, con el tema de los medicamentos, nosotros esperamos entrar a discutir cómo es que esos medicamentos van a llegar a la población. ¿Qué mecanismo el gobierno está planteando para que bajen los precios estos? En realidad eso de los medicamentos es una burla. Ya las casas farmacéuticas, muchas de ellas y farmacias pequeñas, promueven 25 o 30% de descuento días concretos de la semana. Eso le dice a usted que hay margen de rentabilidad.
Pero si el precio está por 200, 300, 400, 600% por encima de un precio razonable, obviamente, es decir que vas a bajar el 30% no es el gran impacto. Hay que revisar que esto llegue a precios razonables. Pero la mesa empieza hoy a las 12 del día. Esperamos que el gobierno nos diga algo también con relación al tema de la energía eléctrica, que la semana pasada simplemente no dieron una respuesta. Esperamos también que el gobierno plantee cuál es su posición en torno al tema del seguro social para, digamos, evacuar estos 3 puntos que están pendientes realmente, a pesar que ya se han discutido parte de su problema, no se ha llegado a ningún acuerdo en ellos. Y finalmente entrar al tema de corrupción, que ahí hay mucha tela por cortar, es parte de lo que debe darse, y de las mesas temáticas. Desde el primer momento, y te invito, Jaramillo, a que con la rigurosidad científica con la que tú manejas tu profesión, puedas ver el primer comunicado de la Iglesia Católica cuando aceptó ser mediador en este diálogo. Siempre se habló de 2 fases. La primera fase con los sectores que estaban en lucha, lo cual es plenamente legítimo. Y la segunda fase donde ellos pues, llamaban al resto de la sociedad. La primera fase es acuerdo, consenso de quienes estamos sentados aquí que se haga en pleno només. Hasta que esta fase no termine, yo no creo que esta sede vaya a cambiar. Concretamente, ya bueno, en la segunda fase habrá que discutir cómo es que esto se va a desarrollar concretamente, dónde se va a desarrollar. Nosotros desde un inicio, cuando habían personas diciendo que el asunto era en Veraguas, Patria o Muerte, otros en San Félix y otros, nunca hemos hecho un problema donde puede ser, porque para nosotros lo más importante, y esto debo decirlo con toda claridad, ha sido poder sentarnos en una mesa única con el gobierno como contraparte, que esto se haya podido televisar y escuchar por radio, que nunca había ocurrido, y que el pueblo ha entendido, gran parte de él, cuál es la raíz de su tragedia. Para mí eso es lo sustancial y fundamental de todo esto que estamos haciendo, aparte de que estamos demandando respuestas inmediatas, respuestas a corto, mediano y largo plazo, que es lo que corresponde. Fíjate que hay un video que circula ahora pronto, el 10 de agosto, del presidente de Costa Rica, donde toma medidas para romper los monopolios. Sí. Sin asco. Yo recuerdo... Vamos a comprar los precios más baratos, exactamente. Sí. Correcto. Y tú debes tenerlo también... sí, tuve acceso a él. Sí. Ricardo, correcto. Tú recuerdas, hay un video que está en las redes, cuando Cortizo hablaba de las mafias farmacéuticas en Panamá, siendo candidato. Tiene más de 3 años de gobierno y no ha hecho nada contra las mafias farmacéuticas en Panamá. También lo dijo Lao cuando tomó posesión del cargo de la Caja del Seguro Social. Ahora, yo he emplazado al Procurador General de la Nación exigiéndole que con esa noticia criminal abra una investigación de estas casas farmacéuticas. Es importante decir también, el Código Penal trata como delito con condena de 4 a 8 años las prácticas comerciales que produzcan escasez, que produzcan alza en los precios, que produzcan monopolios y oligopolios. Entonces yo me pregunto cuándo el Ministerio Público va a empezar a investigar estas prácticas, a nuestro entender, delincuenciales que están afectando la vida del pueblo panameño. Claro. No es que no hay forma de cómo atender esto, es que no hay voluntad de querer atender, que es distinto. Y así es como nosotros estamos viendo esta situación, Ricardo. No, y de hecho, lo que menciona hace un momento Saúl, el presidente de Costa Rica, Chávez, ya firmó un decreto que permite que se importen medicamentos de cualquier parte siempre y cuando pues tengan un registro sanitario en el país. Esto es una apertura interesante, o sea, esta es una decisión agresiva, definitivamente. Pero nosotros vamos a estar atentos, Saúl, al desarrollo de este reinicio o esta retoma de las discusiones en la mesa única del diálogo y, por supuesto, como siempre, en este contacto accesible que mantenemos pues cada momento. Muchísimas gracias, Saúl. Agradezco la oportunidad siempre, Ricardo. Importante tener un espacio con este nivel de profesionalismo con el que tú lo manejas
hago un reconocimiento una vez más a ellos. Son pocos los medios que tienen esta posibilidad real de abrir el debate con objetivos, con criterios y con rigurosidad científica, al margen de la campaña de odio que se ha montado en contra de las organizaciones sociales, de sus dirigentes, de sus asesores, al margen de esa campaña que ha fracasado también. Es decir, poder contar con espacios donde se puedan debatir con ideas es un elemento fundamental a la democratización o hacia la democratización de todos los medios de comunicación en Panamá. Gracias por la oportunidad. Como no, Saúl, muchísimas gracias por, como siempre decimos, el acceso entonces a tener esta conversación.